Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y yo espero que tú estés dispuesto a recibir esta palabra con humildad, porque yo estoy segura que viene de parte de Dios. Gracias. Y bueno, el tema de hoy, agárrense, se llama Atrévete a soltar el control. ¿Quién cree que Jesús nos hizo libres? Antes éramos esclavos del pecado, pero desde el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, Él te hizo libre. Y Él quiere que tú camines en esa libertad, en donde tú no permitas ser otra vez esclavo de nadie. ¿Quién dice amén? Amén. No quiere que tú seas esclavo de nadie y tampoco quiere que tú seas alguien que esclavice a otras personas. Si me pueden acompañar, no sé si vayan a pasar las citas bíblicas. Sí, perfecto. Vean por favor lo que dice Gálatas 5:1. Que tenga Biblia, búsquelo, apunten todo lo que vayan viendo. Y a ver qué nos dice Gálatas 5:1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos ¿a qué cosa? Al yugo de esclavitud. Gálatas 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios quiere que tú te conduzcas con libertad, pero hay personas a veces que nos quieren cambiar. Incluso he oído a jovencitas o jovencitos que se tratan de unir en yugo desigual con algún incrédulo y dicen: yo lo voy a cambiar, que no es cristiano, y dicen: yo lo cambio. ¿Quién es el único que nos puede cambiar? El Señor. Y tú no tienes derecho de exigirle a nadie que cambie su manera de ser. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Ahora, es importante entender que las personas que son controladoras, puede ser que sus padres fueron controladores, alguno de ellos, y tú heredaste esa maldición. Pero el espíritu de control también surge cuando tú sufriste en alguna etapa de tu vida un rechazo muy grande, y eso también te lleva a mucha inseguridad. Entonces tú, consciente o inconscientemente, te dices: no me voy a dejar, no voy a ser vulnerable, no me voy a sentir inseguro, ni voy a mostrar que soy inseguro. Y en automático empiezas a ejercer el control para no mostrar la inseguridad que tú tienes. Suena raro, ¿verdad? Pero así es. Los controladores son muy inseguros y por eso tratan de controlar. Ahora, vean lo que dice Apocalipsis 2:20, por favor. En la Biblia se nos presenta este espíritu de control como un espíritu de Jezabel. Y muchas veces cuando vemos espíritu de Jezabel, en automático pensamos que es un espíritu que solo puede operar en las mujeres, pero no es así. Y vean lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos.
Si ustedes saben, bien saben, pues, si saben, en el Antiguo Testamento se nos habla del rey Acab y de la reina Jezabel, su esposa. Este pasaje se encuentra en el último libro de la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento. Pero es impresionante ver que aquí dice que toleras que esa mujer Jezabel, el espíritu de Jezabel o control, vamos a llamarle como espíritu de control, no puede operar sin el espíritu de Acab. En otras palabras, un controlador no puede controlar si no hay una persona que se deja controlar. ¿Se entiende? Si una persona tiene un espíritu de control y lo quiere ejercer con una persona que no se deja controlar, no va a poder ejercer el control. Entonces necesita, por eso se hablan de estos dos espíritus. El espíritu de Acab es un espíritu que se deja controlar y el espíritu de Jezabel es un espíritu que controla. Ahora, tanto el espíritu de Jezabel como el espíritu de Acab se puede dar en hombres y en mujeres indistintamente. ¿Quién dice amén? No crean que solo las mujeres son controladoras. Los machos cristianos, mexicanos cristianos, también son controladores. Solo que no se les dice jezabélicos, ¿no? Se le dice más a la mujer que controla, eres una Jezabel. Pero en sí es el mismo espíritu, es un espíritu que trata de controlar. ¿Creen que sea la voluntad de Dios que controlemos? Para nada. Dios nos hizo libres y Dios quiere que esa misma libertad la cedamos a otros. Tú te puedes dar cuenta si eres controlador, si permites que tu familia, por ejemplo tus hijos, estudien lo que quieran. Ups, ¿no? Porque tú no sabes qué Dios le ha puesto a tu hijo. Los dones, talentos y habilidades que Dios ha puesto en su vida. Y si tú como padre o como madre quieres forzarlos a que estudien la misma carrera que tú estudiaste, tú estás ahí, está operando en ti un espíritu de control, porque a libertad fuimos llamados. Y una de las cualidades de la libertad es que Dios nos permite ser quienes somos. Pero las personas que son controladoras tratan de cambiar a las personas y hacerlas como ellas quieren que sean. Si ni Dios lo hace, ¿quién eres tú para hacerlo? Dios te pone te hace manita de puerco y te dice, no, tienes que ahora decir esto y hacer esto y actuar así y estudiar esto. ¿Dios lo hace? No. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a las personas cómo se tienen que conducir, cómo se tienen que arreglar, qué se tienen que poner? Todo eso, ¿sabes qué? Deja que la persona sea como ella es. No trates de cambiarla. Y si tú ves algo malo en esa persona, te prometo que ganas más orando que tratando de cambiarla tú. Y me refiero a hombres y a mujeres. ¿Quién dice amén? No muy gustosos, pero bueno, está bien. Ahí vamos. Quiero que vayan a Génesis capítulo 3, versículo 16. Y lamentablemente después de la caída de Adán y Eva, las cosas cambiaron. ¿Creen que existía el espíritu de control cuando no habían caído en pecado? No, eran libres y cada uno podía vivir la vida como pues quería, ¿no? Pero cayeron bajo maldición. Y vean lo que dice Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí la palabra tu deseo significa que tu voluntad será sujeta a la de tu marido. Y la palabra enseñoreará, ojo, no significa pisotear o subyugar. Existen varias palabras en el Antiguo Testamento que se traducen como enseñorear, pero en este pasaje bíblico específicamente, esta palabra enseñorear viene del hebreo mashal, que significa gobernar. La Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción de Biblia, me gusta mucho cómo traduce este pasaje bíblico. Vean cómo dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Sin embargo, aguas, porque tú le vas a dar cuentas a Dios de cómo gobiernas a tu familia. Y ahorita vamos a ver cómo. Y claramente aquí se nos dice que la mujer no debe controlar al marido. Tu voluntad va a estar sujeta a la de tu marido. ¿Significa que no puedes opinar? No. La mujer puede opinar, ¿ok? Pero el de la última palabra tiene que ser el varón. Y Dios les va a pedir cuentas a los hombres de cómo gobiernan su casa. Si tú usurpas esa función, ¿quieres que Dios te pida cuentas a ti? Yo zafo. Yo prefiero sujetarme a mi esposo, sabiendo que al sujetarme eso va a traer bendición a mi vida y a la vida de mis hijos. Una mujer sabia es una mujer que se sabe sujetar. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y hay una versión que es la Biblia para Todos, que traduce ese mismo texto de una manera fuerte, porque dice: la mujer sabia une a su familia, pero la tonta la desbarata. Y una manera de desbaratar a nuestra familia es cuando tu marido da una orden de que, ¿sabes qué? No van a poder salir nuestros hijos, o no van a poder ir a tal o cual fiesta, y tú dices: ah, sí, y por el otro lado les das chance a tus hijos de que sí vayan. Tú ahí no te estás sujetando y no eres una mujer sabia. No vas a traer unidad a tu familia. Entonces conviene por todas partes que entendamos, mujeres, lo importante que es la sujeción, y entender, varones, que ustedes son la cabeza, pero que no por ser cabeza les da derecho a pisotearnos y a subyugarnos. No somos sus esclavas. Dios nos hizo libres. No les pertenecemos. Nadie nos pertenece. Le pertenecemos a Jesucristo porque Él nos compró con su sangre. Él es nuestro verdadero dueño. Ay, eso sí me gustó, pero díganlo más fuerte, ¿no? O sea, tu marido no es tu dueño, ni tu esposa es tu dueño. ¿Quién es nuestro dueño? Cristo. Jesucristo, porque Él pagó un alto precio por ti, su sangre. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están de acuerdo o no muy? Digo, ay, les voy a pisar callo de los dos lados, no se preocupen. Voy a tratar de ser equitativa, aunque pues ya sé, soy mujer, voy a defender más. No, no es cierto. Espero que no. Señor, ayúdame a ser parcial.
Vean lo que dice Efesios 5, 21 al 25. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? La Biblia dice que el temor de Dios es aborrecer lo malo. Someternos unos a otros, y luego no es casualidad que a continuación de eso nos hable de que las mujeres se sujeten a sus maridos. Ahorita lo vamos a ver. Pero dice someteos unos a otros. Esto significa que la mujer sí puede decir lo que piensa. No es una esclava, no es para que, ay, como robot, pues haces lo que te diga y punto y cállate. No, tu esposa puede opinar y es importante que la consideres porque, miren, lo dicen de WhatsApp, pero es bien cierto. La mujer tiene un sexto sentido. La mujer usa los dos hemisferios. Lamentablemente el hombre, pues no tanto. ¿O no? Y sí, a veces vemos cosas que ustedes no ven. Y no me van a dejar mentir, pero por ejemplo, si llega una mujer con malas intenciones rodeando a su marido, la mujer luego lo detecta. Yo sé que hay mujeres muy celosas y exageran, no me estoy refiriendo a ese tipo de mujeres, pero sí sabemos como mujeres cómo operan las mujeres, y hay mujeres seductoras que tratan de desviar a tu marido, así que cuida a tu marido. Y hombres, si tu esposa te dice, aguas con esa chava, de veras hazle caso. Ahora que si es una celosa empedernida, pues hay ni cómo ayudarte, pero bueno, oraremos por ella, ¿no? Pero lo mismo pasa a la inversa. Por eso hay que someternos unos a otros. Si tu marido te dice, oye, este cuate no me late porque te saluda de una manera demasiado efusiva o cosa que no me gusta, hazle caso, mujer, porque él conoce a los de su género, como nosotras a las de nuestro género. Entonces ahí es un sometimiento mutuo. ¿Están de acuerdo? Y eso por poner un ejemplo. Pero conviene en todo matrimonio que aprendamos a escucharnos y a valorar lo que la otra persona dice. Si después de hablar, y ese es el problema de muchos matrimonios que no saben hablar, que prefieren guardárselo y ahí callados aguantan cosas que no deberían. Es importante como varones, como mujeres, que saquen lo que traigan, que haya comunicación entre los dos. Y de esa manera tu varón, después de haber escuchado, porque esa es una, ¿cómo les digo? Un talón de Aquiles que tienen, que no saben escuchar a la mujer. Yo sé, hablamos demasiado. Lo sé, y a veces los aturdimos de tanto que hablamos. Pero esfuércense por escuchar a sus esposas. Y después de eso, tomen la decisión. Y mujeres, si tu esposo te esté escuchando y todo, y toma una decisión que a ti no te gustó, sujétate. Te prometo que te conviene. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, los hombres, sí, claro. Bueno, punto a favor para los hombres, está bien. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vean cómo nos está comparando aquí la sujeción al marido como nosotros nos sujetamos al Señor. ¿Por qué nos sujetamos al Señor? ¿Por qué se sujetan al Señor? ¿Por amor? ¿Porque conviene? ¿O porque está con el látigo? Yo creo que porque lo amamos, ¿no? De la misma manera está comparando esa sujeción. Así como nos sujetamos a Dios,
nos tenemos que sujetar al varón. Pero muchos dicen, sí, pero al Señor yo lo amo. Pero a este, con permiso de este, no, ya parece. ¿Se han dado cuenta que en lo que más nos cuesta trabajo es lo que más enfatiza la Biblia? Por ejemplo, una y otra vez la Biblia enfatiza que la mujer se tiene que sujetar. ¿Por qué? Porque sí nos cuesta. Pero si seguimos leyendo, vean lo que dice. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo cuando vi en todo dije, Nel, esta parte a mí no me gusta. Esta la voy a arrancar de la Biblia, casi casi. Obviamente se refiere en todo lo que a Dios le agrada. Tu marido si te pide algo pecaminoso, en eso tú no lo tienes que obedecer. Si tu marido, por ejemplo, te dice, vente, vamos a ver esta película pornográfica, ¿le vas a hacer caso? Primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, ahí sí no le vas a hacer caso. Pero en todo lo que a Dios le agrada, y aunque no te agrade a ti, tú sujétate. Por eso es someteos a Dios con temor de Dios. Y todo es para que te vaya bien, a ti y a tu familia. Amén. Y luego viene otra parte que esto a los maridos pues como que no les gusta mucho, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A los hombres les cuesta trabajo amarnos. Por eso a ellos les dicen, amen a sus esposas. A nosotras como mujeres no nos cuesta amarlos, nos cuesta trabajo sujetarnos. Pero amarlos no nos cuesta trabajo. Pero a los hombres les cuesta trabajo amarnos. Pero aquí compara ese amor que nos tienen que tener como el amor que Cristo le tiene a la iglesia. Y el amor que Cristo nos tiene es un amor ágape, no el de haga pedazos a la esposa, no. Es un amor desprendido que da sin esperar recibir nada a cambio. ¿Cómo nos demostró Jesús a nosotros que nos ama? ¿Cómo nos demostró ese amor? Dando su vida por nosotros, vino a servir y no a ser servido. Digo, sabemos que si los amamos lo vamos a hacer, pero a veces lo exigen de una manera controladora que no es correcto. Cristo vino a dar. El amor de Cristo es un amor sacrificial que busca el bien de los demás antes que el suyo propio. ¿Sí o no? Entonces, es una tarea muy difícil para hacer que nosotras como mujeres nos sujetemos a ustedes como varones. Y es una tarea muy difícil también que ustedes como varones amen a sus esposas como Cristo lo hizo con la iglesia. Es difícil, ¿sí o no? En tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Pero si tú cada día buscas al Señor y permites que Él te llene, Él lo va a hacer por ti. Y si de veras ese Cristo que llevas dentro se está formando en ti, no te va a costar trabajo, mujer, sujetarte a tu marido, porque sabes qué es lo que más conviene y que recibes bendición si tú te sujetas. Y también, varones, si tú te dejas llenar y moldear por Cristo, va a fluir ese amor en ti. El amor no es un sentimiento. El amor que viene de Dios, el que describe 1 Corintios 13, no es un sentimiento, es una decisión. Pero eso Dios lo va a poner en ti. Amén. Y bueno, aquí les voy a decir algo que va a estar un poco duro, pero un varón
que constantemente te está recitando que te tienes que sujetar a él, es porque es muy inseguro. ¿Sabías eso? Es porque siente que está perdiendo el control. Pero entonces tú dile, a ver, me estás recitando día y noche que yo me sujete, pero se te olvida la otra parte, que me tienes que amar como Cristo ama a la iglesia. Y así no son modos, chulo, no son modos. Pídeme las cosas bonito y con mucho gusto lo voy a hacer. En el pedir está el dar. Ahora muchos, y la Biblia dice que la mujer debe de respetar al marido. Y es un círculo vicioso, porque dicen, si él me amara, yo me puedo sujetar y lo puedo respetar, ¿sí o no? Y el hombre dice, pues si me respetara y se sujetara, entonces yo la podría amar. Y ponemos pretextos. Pero vean lo que también dice Efesios 5 en los versos 28 al 29, si lo quieren poner, por favor. Efesios 5, 28 al 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No te has dado cuenta, pero al tú tratar mal a tu esposa, al que le va a ir como en feria es a ti. ¿Sabías eso? Y tristemente hay muchos hombres que tratan de controlar a sus esposas con lo económico. Y te dicen, no te sujetaste, no me dijiste, no, ok. Pues entonces pídeme algo. Y tratan de controlar a la mujer financieramente, sin darse cuenta que al tú no darle a tu esposa lo que ella necesita, te estás auto maldiciendo a ti. Tal vez te has preguntado, ¿por qué no me alcanza? Yo te pregunto, ¿qué tanto bendices a tu esposa con lo que tú ganas? Porque saben una cosa, algo que a mí me duele, es cuando el esposo llega a decirte, pues yo estoy trabajando y tú nomás estás en la casa con los hijos y lo que trabajo es dinero que yo gano y es para mí y yo, sin darse cuenta que la esposa también trabaja, no gana dinero, la que está en la casa cuidando a tus hijos también y está haciendo la comida, ordenando la casa, también es trabajo. Lo voy a comparar con David cuando iba a la guerra. ¿Se acuerdan que había unos que se quedaban cuidando el bagaje? ¿Sí se acuerdan o no? Y cuando traían el botín les decían, pues tú solo cuidaste el bagaje. Dice que repartían el botín entre los que cuidaban el bagaje y los que iban a la guerra. Esto nos ilustra que lo que tú ganas no es solo para ti, también es para tu esposa. Que tú eres el administrador, sí, pero aguas si tratas de controlar a tu mujer con lo que tú ganas. Y si no te está alcanzando, pregúntate cómo estás repartiendo los bienes que Dios te está dando para los dos. ¡Ay, qué calladitos! Eso ya no nos gustó, ¿verdad? Eso ya dolió. Pero te digo algo, es como en una oficina o en una empresa, está el gerente, ¿sí o no? Si algo hace mal la secretaria y algo no funciona bien, ¿contra quién van? ¿Contra la secretaria o contra el gerente? ¿Por qué? Porque él es el responsable de que funcione bien esa empresa.
¿Sí o no? Corríjanme si estoy mal. Lo mismo pasa en el hogar. Dios a ti, varón, te puso como cabeza para que controles que todo esté en orden. Controles, pero más bien supervises que todo esté en orden. Y si algo no está bien, Dios no va a ir en contra de tu esposa, va a ir en contra tuya. Te va a pedir cuentas a ti y se los puedo demostrar. Vayan rápidamente a Génesis capítulo 2. Fíjense lo que dice el versículo 16. El mandato del fruto de no tomar del fruto prohibido, ¿a quién se lo dio Dios? Al hombre cuando la mujer no había sido creada. ¿Están de acuerdo? Dice el versículo 6, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Está en singular o plural? Podrás comer, no dice podrán, dice podrás comer, singular. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, singular, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo está en singular. La mujer ahí no había sido formada. Es hasta el versículo 18 en donde Dios vio que el hombre estaba solo, que no era bueno y que crea a Eva como su mujer, como su ayuda idónea. Se entiende que el hombre le tenía que decir a la esposa pasar ese dato. Pero ¿cómo lo habrá dicho? Porque si tú a un hombre le dices, ¿cómo te fue? Bien. No le preguntes a una mujer. Y no para de hablar. ¿Cómo le habrá transmitido el mensaje de no comer del fruto prohibido? Solo Dios sabe. El punto está en que cuando la serpiente, símbolo de Satanás, tentó a Eva, yo me pregunto, ¿dónde estaba el hombre? Trabajando. Buen punto, porque sí, muchas veces se refugian en su trabajo, pero ahí todavía no estaba la maldición del trabajo. Entonces, ese no es pretexto. No, por ahí no. No sabemos por qué estaba sola. Pero si se fijan, después de que ella comió y le dio a su marido, vean lo que dice el versículo 9. Bueno, desde el 7. Entonces fueron, capítulo 3, Génesis 3, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Tú crees que Dios no sabía que fue la mujer primero la que tomó del árbol prohibido? ¿Pero a quién le dio el mandato? Al hombre. Esto nos habla de algo muy importante. Tú eres la cabeza del hogar. A quien Dios le va a pedir cuentas, ¿a quién es? Al hombre. Aunque la mujer se equivoque, Dios a ti te puso sobre tu casa para que la gobiernes. ¿Cómo la tienes que gobernar? Como Cristo gobierna su iglesia, o sea, con misericordia y verdad.
¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, me desvió un poco, pero bueno. Vemos entonces que tanto la mujer como el hombre puede caer en un desorden delante de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Quiero que ahora analicemos los síntomas o cómo opera este espíritu de control. Y obviamente el mejor ejemplo lo encontramos en Jezabel, pero quiero que entiendan que ese espíritu de control puede operar tanto en hombres como en mujeres. Amén. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 21, y no vamos a leer todo el contexto, solo algunos versículos. Vayan poniendo el versículo 7 mientras yo ahorita les platico lo que antecedió a este pasaje bíblico. Acab quería comprarle una viña a Nabot, y Nabot no se la quería vender porque era una heredad que sus padres le habían dado. Y entonces Acab regresa muy triste al palacio porque esa viña estaba cerca del palacio, y regresa muy triste. Y entonces su esposa Jezabel lo vio y le dijo: bueno, ¿y por qué estás triste? Pues este cuate no me quiso vender su viña. Y vean cómo le contesta Jezabel a Acab en el versículo 7. Si lo pueden poner, Primera de Reyes 21, 7, dice, ese es el 6, ¿verdad? 7. Ok. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Como diciendo: tranquilo, yo aquí me hago cargo de tus deseos. Una característica importante de los controladores es que son muy egoístas. Solo piensan en sí mismo y tratan de sacar provecho de todo. Vean ahora el versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo. Primera de Reyes 21, 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Dice: y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Jezabel escribió unas cartas y tomó el anillo del rey. Al tomar el anillo del rey y firmar con el anillo del rey, ¿qué estaba haciendo? Usurpando la función de su marido, ¿sí o no? Cuando tú no te sujetas a tu marido y tratas de controlar a tu marido, tú estás usurpando una función que Dios le dio a tu marido, no a ti. Y luego en el verso 15, ya después, a mí me impacta porque todos hicieron caso. Todos se cuadraban ante Jezabel. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. Pero todos le hicieron caso, hicieron lo que ella dijo. Y en el verso 15, ya que mataron a Nabot a pedradas, ¿verdad? Porque según esto levantó falsos testigos de que habían hablado mal en contra de Dios y de ellos, lo mataron, y entonces ya le entregó las tierras. Y dice: levántate, bueno, dice antes, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por el dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto.
Una persona controladora va a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere, y no importa que arrase con otras personas, no importa que las pisotee, no importa que las trate mal, con tal de obtener lo que quiera. Este espíritu de control destruye mucho, destruye familias completas. Tú puedes destruir a tus hijos, tu matrimonio, tu relación con tu esposa o con tu esposo si tú tienes este espíritu de control. Una característica es que es muy egoísta y a toda costa va a buscar lo que quiere. Otra característica de este espíritu de control es que es muy manipulador. Vean lo que dice en ese mismo capítulo, Primera de Reyes 21, el versículo 25, por favor. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esta palabra incitar significa seducir, engañar, persuadir. Una persona que manipula lo hace de esta manera, seduciendo, engañando y persuadiendo. Jezabel, si se acuerdan del pasaje que leímos en Apocalipsis, era una profetisa que seducía a los líderes. Era una falsa profeta y seducía a los líderes y de esa manera controlaba. Cuiden a su pastor, cuiden a su esposa, porque se puede levantar en medio de ustedes controladores para que los desvíen de hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Y me refiero a los dos. Protéjanlos, cuídenlos. Guarden sus espaldas, porque Satanás es muy astuto. No toleren que entre el espíritu de control, que bueno, lo traduce la Biblia como Jezabel, en su iglesia. Amén. Otra característica de este espíritu controlador es que intimida, esto es, infunde miedo. Si se acuerdan, en el capítulo 18 nos habla de cómo Elías destruyó a 450 profetas de Baal. Y luego vemos en el capítulo 19, si lo quieren poner, Primera de Reyes 19 del 1 al 3, cómo intimidó al profeta Elías. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los falsos profetas, los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y si tú conoces la historia, Elías cayó en depresión porque se sintió amenazado por Jezabel. Tú dices, un profeta teniéndole miedo, perdón que me exprese así, pero ¿de esta bruja? Porque era una bruja, ¿sí o no? Un profeta de Dios teniéndole miedo a esta bruja, pero no era esa bruja. Era ese espíritu de control que estaba operando en Jezabel. Las personas que tienen este espíritu de control infunden miedo. Y tus hijos, por ejemplo, te obedecen tal vez, pero por miedo. Tu esposa o tu esposo tal vez te obedece, pero porque te tienen miedo. Ahora, tenemos que entender algo. Nuestra lucha
no es contra las personas. Las personas que operan con este demonio, porque es un demonio de control, no son ellas. Tu lucha no es contra esas personas, es contra ese demonio que está operando en esas personas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué nos dice la palabra? En Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu esposo o contra tu esposa. Y si hay un matriarcado en tu relación, ahí la mujer está teniendo un espíritu de control y, bueno, ya vimos que no es la voluntad de Dios, pero ahí tu lucha no es contra tu esposa, es contra ese demonio que está afligiendo a tu esposa. Y si tú eres el controlador, tu lucha no es contra tu esposo, es contra ese demonio que está operando en la vida de tu esposo. Amén. Otra característica es que puede ser dominado por los celos y la envidia. El rey Saúl, él no tenía ese espíritu de control, pero ¿sabes qué? Sí tenía una baja autoestima, y lo puedes ver en el capítulo 15 de Primera de Reyes. Te puedes dar cuenta que el profeta Samuel, después de que no obedeció y no destruyó a todo el pueblo de Acab, el profeta le dijo, oye, tú eras pequeño ante tus propios ojos y Dios te puso por rey, ¿no? Entonces ahí vemos que él tenía una baja autoestima. La baja autoestima es producto del rechazo. Podemos ver al principio cómo se conducía Saúl, y Saúl tenía una baja autoestima, producto del rechazo. Podemos pensar de su padre, no sabemos. Pero ¿qué es lo que origina el espíritu de control? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué es lo que lo origina? El rechazo y el sentirte y la inseguridad. Así era el rey Saúl antes. Pero ya después se enchamucó porque nunca se arrepintió, fue rebelde ante el mandato de Dios, nunca se arrepintió, se enchamucó, pero más se enchamucó cuando oyó que las doncellas cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ahí, bueno, empezó a perseguir a muerte a David. Y tú ves ahí a un Saúl con un espíritu controlador que él no había tenido, pero se enchamucó de una manera tremenda. Vean lo que dice Primera de Samuel 20, más bien Primera de Samuel, 18, del 7 al 9. Ya mero acabamos, Primera de Samuel 18, del 7 al 9. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Una persona con un espíritu controlador no tolera ver que otras personas, Dios las levante o sean usadas por Dios porque tienen celos y envidia. No toleran, por ejemplo, si este espíritu opera en la mujer, no tolera esta mujer que el hombre prospere, que le vaya bien, que haga cosas, porque el espíritu de control quiere ser el centro de las miradas, quiere ser el centro de todo, y por eso quiere controlar, y de esa manera se siente con poder para hacer lo que quiere.
Entonces, si ven que otro les va mejor que a ellos, se enojan. ¿Y cómo se enojó Saúl? Que lo persiguió a muerte, ¿sí o no? Y por último, otra característica es que no escuchan razones. ¿Les suena familiar? Les puedes decir algo y no te escuchan. Ellos siempre creen tener la razón y no escuchan otras razones. Si se acuerdan, el hijo de Saúl, Jonatán, era el mejor amigo de David. Y cuando David salió huyendo de casa porque su suegrito lindo lo quería matar, Jonatán dijo, no, espérate, yo no creo que quiera hacer eso, mi papá contigo. Dice, bueno, mira, pregúntale, a ver qué rollo, ¿no? Y vean lo que dice 1 Samuel 20, del 30 al 33. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, porque le dijo que en la nueva luna no se presentó David porque iba a visitar a su familia. Dice, le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Le recordó a su mamá. ¿Sí o no? Los controladores a veces también son muy mal hablados. Dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Otra vez. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a su propio hijo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David, todo porque tenía celos amargos en contra de David. Yo les pregunto, ¿nos conviene tener ese demonio? Porque es un demonio. Es un espíritu inmundo que puede operar en nuestras vidas y que trae mucha destrucción a tu casa, a tu familia. Antes de ministrarlos, yo quisiera invitar a las personas que hoy vienen por primera vez, que quieran recibir a Cristo en su corazón. Yo voy a hacer una oración y si tú quieres repetirla de ahí desde tu lugar, desde lo más profundo de tu corazón, para recibir a Cristo en tu corazón, porque Él es el único que nos puede ayudar a tener victoria sobre este espíritu de control. Amén. Entonces, inclinen todos sus rostros y si tú hoy vienes por primera vez y quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración conmigo. Dile, Padre Celestial, gracias porque hoy entiendo que necesito tu ayuda. Tal vez yo tenga soy controlador y yo no quiero ser así. Pero primero necesito tener a Jesús morando en mi corazón. Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por derramar tu sangre para perdonar todos mis pecados. Y hoy te pido perdón por cada uno de ellos. Jesús, yo te ruego que tú entres a mi vida, que tú entres a mi corazón. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y Señor, gracias, porque no te quedaste clavado en esa cruz, sino que resucitaste al tercer día. Y hoy estás a la diestra del Padre. Y no solo ahí, sino que hoy tú entras a mi corazón. Te ruego que tú me guíes, que tú dirijas mis pasos y me ayudes a conocerte para yo poder dar ese amor a los demás, para yo también poderme sujetar como mujer a mi marido. Gracias te doy y en tu nombre oramos. Amén.